Y allí dice lo siguiente: me apena decirlo hoy tarde ciertamente, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. Pero ¿qué podía hacer yo? Seguro fui inferior, lo he debido aproximar, ayudar, asistir y oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Eso quiere decir que el ex canciller Álvaro Leiva, según él, se enteró de los problemas de drogadicción o los confirmó el presidente Gustavo Petro. 9 de la mañana con 7 minutos. A esta hora es tendencia la carta del ex canciller Álvaro Leiva. Hace un momento les estábamos comentando cuando decíamos pues cuáles son los temas de los que la gente está hablando en las calles. Sin duda la carta es uno de los temas principales el día de hoy. Una carta más o menos de 4 hojas. Hijo de madre. Texto. Pero es preocupante, una carta ¿no? dura, una carta inédita en la historia de la política colombiana, porque allí el ex canciller prácticamente se despachó sobre el presidente Gustavo Petro y aseguró que este tendría problemas de drogadicción y que incluso esto lo llevó a ausentarse por 2 días en uno de los viajes oficiales del presidente que tuvo en París, Francia. Desglosemos esa carta, compañeros, de más de 20 párrafos en 3 principales temas. El primero, Laura Sarabia, Armando Benedetti. El segundo, los problemas de drogadicción del presidente Gustavo Petro, que está diciendo el ex canciller Álvaro Leiva, y ojo a esto porque era uno de los altísimos cargos en el gobierno hace unos meses antes de salir de esa cartera. Y el tercero, la ausencia del presidente Gustavo Petro, incluso para sus propios ministros. Yo pensé que lo más grave de ese gobierno eran las groserías de Benedetti. Pues mire que no. Dice el ex canciller Álvaro Leiva que él asumió la Cancillería con ánimo desprevenido, con deseos sí de lucirse, pero no de alcanzar ese protagonismo dentro del gobierno, que era casi imposible reunirse con el presidente Gustavo Petro en distintas zonas, por ejemplo, del mundo cuando viajaba, y que era imposible por la misma Laura Sarabia. Dice, cuando iba a buscarlo, la señora Laura Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Eso se lo está diciendo el ex canciller Leiva al presidente Gustavo Petro. Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que además le satisfacía algunas necesidades personales. Y ahí se abre la puerta a cuáles son las necesidades personales que le satisfacía Laura Sarabia al presidente Gustavo Petro. Tal vez, Laura, imprímame esta hoja, por favor. Puede ser algo personal, sí. Como podría ser cualquier otra cosa, porque es que esa frase de verdad es muy ambigua, o sea, se presta para cualquier tipo de interpretaciones. Claro, Laura, tráigame una aromática, por favor. Claro. No creo y yo una que de toronjil. Tremendo. Mire, otro apartado de esta carta, Leiva critica los choques que se han presentado entre la canciller hoy, Laura Sarabia, y el ministro del Interior hoy, Armando Benedetti. Abro comillas, usted sigue siendo víctima de esos cuestionados funcionarios. Además, aseguró que el presidente estaría retenido en una, abro comillas, personalísima trampa que lo destruye siempre más, haciendo referencia al problema de sustancias, tanto del presidente Gustavo Petro aparentemente como algunos de sus funcionarios. Y ahí se viene la acusación más grave del canciller o el ex canciller Álvaro Leiva al presidente Gustavo Petro y le recuerda que una vez que estaban en París, Francia, el presidente se desapareció y que incluso burló la seguridad de allá, la seguridad francesa, porque nadie sabía dónde estaba el presidente. Y allí dice lo siguiente: me apena decirlo hoy tarde ciertamente, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. Pero ¿qué podía hacer yo? Seguro fui inferior, lo he debido aproximar, ayudar, asistir y oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Eso quiere decir que el ex canciller Álvaro Leiva, según él, se enteró de los problemas de drogadicción o los confirmó el presidente Gustavo Petro cuando estaban en París y cuando se desapareció. 9-10 minutos, hablamos hasta ahora de la carta que salió hace poco del ex canciller Álvaro Leiva hacia el presidente Gustavo Petro. ¿Qué más dice esa carta que la estamos desglosando aquí en vivo, Oiga, Marta? pero es que ni Ingrid Betancourt se atrevió a revelar tantos detalles, ¿no? No, y miren, esta frase, o no, mejor dicho, el texto que hace parte de esta carta, que sin duda pues deja en tela de juicio el comportamiento y la persona que hoy estaría a cargo del gobierno nacional y que representa a los colombianos. Abro comillas, dice: sus desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes,
Cuestionadas compañías, según algunos, y otros suyos se han registrado y se siguen registrando, cierro comillas, es lo que deja claro el exministro de las Relaciones Internacionales, el señor Álvaro Leiva, que ya en ocasiones habíamos visto muchos de sus trinos, sabíamos pues que se había retirado precisamente uno de sus cargos, pero también en agosto del 2022 teníamos claro que era uno de sus funcionarios como más fieles, más entregados a más su cercano. política de campaña, Claro. exacto, y que hoy ya prácticamente al final pues del gobierno del presidente Gustavo Petro se destape todo esto, pues a uno sí lo deja con muchas incógnitas. Dice el ex canciller también que él alzó varias veces la mano para reunirse con el presidente Gustavo Petro, algo que fue prácticamente imposible, incluso estando él como canciller y ahora que está también como ex canciller, que le ha pedido varias veces que se reúnan, que le ha escrito, pero lo que ha hecho es ignorarlo el presidente. ¿Y ya habló el presidente? Justamente eso le iba a decir, pero no dice solamente lo del problema de drogadicción, sino que también dice que el presidente ha caído en frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación personal. Pues justamente ya se pronunció el presidente Gustavo Petro sobre esto, diciendo lo siguiente y obviamente mencionando nuevamente a la prensa. Dice lo siguiente textualmente el presidente: la única manera para que la prensa publique cartas es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa, esto refiriéndose al ex canciller Álvaro Leiva. Y ahí responde lo de las desapariciones en París que denunció Álvaro Leiva. Es que París no tiene parques, museos, librerías más interesantes que el escritor, eso quiere decir Álvaro Leiva, para pasar 2 días, casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor? Eso quiere decir que el presidente está diciendo que él prefería obviamente atender a su situación familiar, sus hijas y sus nietas allá en París, que a los llamados y a las alzadas de mano que le estaba haciendo su propio canciller mientras visitaba un país en el exterior. Pipe, mientras seguimos desarrollando esta carta, este texto del ex canciller Álvaro Leiva, le pedimos a los oyentes de la calle 96.9 que nos digan a quién le creen ustedes, porque acá dice uno, le creemos al ex canciller con toda esta información que además sacó así de un momento a otro inesperadamente, o al presidente también, que tiene derecho a dar su opinión y a dar su parte de la historia, diciendo que pues no está en lo cierto el ex canciller. Ustedes, oyentes de la calle, ¿a quién le creen? Cuéntenos. Mientras ustedes envían las notas de voz al 316-741-4665, quiero contarles que otro apartado de esta carta prácticamente deja en tela de juicio quién estaría acompañando al actual presidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay nombres propios. Nerú. Él dice, el ex canciller dijo lo siguiente, que el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, había sido reacio a recibir la designación como embajador en Venezuela, porque según él aspiraba a trabajar en una posición importante en Colombia. Dijo, de mi entrevista con Benedetti concluí que se trataba de un enfermo. Sigue igual, señor presidente. Le recomienda que se desvincule de aquellos que han abusado de él, que se han aprovechado de su complejísima situación y que le han hecho y le continúan haciendo un terrible daño. Identificó a personas como, por supuesto, el ministro Benedetti, que no solamente ha sido una crítica por parte del canciller, les cuento, porque para nadie es un secreto. Primero, que en este gobierno, miren, ya se perdió el número de la cantidad de ministros que entran y salen. Ya puesto $1 millón, aquí yo no salgo de aquí. Que deja clarísimo la desconexión que hay entre el presidente Gustavo Petro y, por supuesto, las personas que lo han acompañado en su gabinete. 2, hizo referencia también a la canciller hoy, Laura Sarabia, y al presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña, el señor Ricardo Roa. 9:15 minutos, escuchemos a los oyentes, vamos desglosando paso a paso. ¿Qué le dijo Álvaro Leiva a Gustavo Petro en esa carta que parece una novela? Buenos días, la calle, ¿cómo están? Hola. Pues, obviamente, al ex canciller, es que no es algo que se está hablando desde ahora, es algo que viene hace ya bastante tiempo atrás. Y la semana pasada lo que hizo el presidente, eso quien dijo que eso es un presidente, el presidente se fue a mandar a secalizar la cara, que hacerse no sé qué, hacerse cuantas cosas, y el país muriéndose de hambre, y la gente matándose, los guerrilleros gozando. Es más, lo que pasa es que uno como pobre, pues lógicamente no tiene pruebas ni nada, pero hay varios de los senadores del mismo pacto histórico que también tienen sus vicios. ¿Qué pasa, Matica? Petro.
¿No lo has escuchado hablar sobre el juicio de Uribe? Uribe está rezándole Sáquese al el Papa. Atlántico. Rela. Bueno, en este momento estamos hablando de la carta de Sí. Álvaro Leiva al Presidente, al sí. presidente. Bueno, no una carta directamente a él, pero sí se notó como cierto tono como de despecho, como de que No, pero yo de lo sí que va había dirigida pasado. a Sí, él. dirigida a él. No es una carta que publicó donde aparentemente o presuntamente Se la estaremos dirigió al hablando- La presidente. pregunta del Claro. millón es ¿qué necesidad hay de claro. publicarla? Si le va a mandar una carta al presidente y abierta. en teoría tiene tan buena relación con él y en teoría está preocupada por su estado de salud, ¿para qué la publica? Ahora, Obviamente hay otra intención. respondiéndole al ¿Para qué lo dejan oyente, visto? ¿Para qué lo dejan visto? respondiéndole al oyente del juicio de Uribe, hablamos en otro bloque. Ya lo hemos conversado. Lo que pasa es que en este bloque informativo estamos hablando de ese tema en puntual, pero también hemos hablado de lo de Uribe. No, y que en este momento es tendencia, es uno de los hechos que son noticia hoy en Colombia, porque es que no todos los días se levanta uno en un país donde usted vengan y le digan, oiga, ayer salió el presidente Gustavo Petro o cualquier mandatario, no importa nombre, a dar un consejo de ministros, a dar la locución. Nos hemos dado cuenta de lo incoherente que a veces él se ha referido a diversos temas en Colombia, pero además lo que aquí llama la atención es que sí hay todos esos problemas de drogadicción, hay problemas entre mandatarios, entre el gobierno, pues si no se ponen ellos de acuerdo para gobernar esta casa, que sería Colombia, ¿qué podemos esperar los simples colombianos que estamos de verdad con tantas necesidades y pasando por tantas situaciones críticas de nuestros funcionarios? Las elecciones presidenciales, les recuerdo, señores, que se aproximan para 2026 y son ustedes los encargados de elegir a los que hoy nos representan. Gustavo Petro no está allá porque quiso. Recuerden que hubo una lucha presidencial, que muchos colombianos le dieron su voto de confianza y hoy pues a nosotros nos tenemos como periodistas que contarles a ustedes qué es lo que está pasando en Colombia sin importar quién sea el funcionario. Son noticias y hay que Si contarles. yo fuera el presidente, mañana mismo hago un consejo de ministros y un congelados para que entre Álvaro Leiva.